En el video de hoy vamos a hablar de qué es el fundamentalismo, pero antes vamos a aclarar conceptos básicos. ¿Qué es la religión? Son doctrinas compuestas por unos conjuntos de creencias y prácticas en torno a cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Estas se basan en algunos textos sagrados, en la creencia y alabanza de seres divinos como los dioses, y entregar sus conocimientos a quienes tienen fe en ellos. La religión implica un vínculo entre el hombre y Dios. De acuerdo a sus creencias, la persona regirá su comportamiento según una cierta moral e incurrirá en determinados ritos, como el rezo, las procesiones, entre otros. ¿Y qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona o una colectividad, en el grado en que estas ideas definen por la persona colectiva que las ostentan. En otras palabras, es el modo en que las personas se representan en el mundo que las rodea. Esta tiende a conservar, a transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. ¿Y cuál es la diferencia entre ideología y religión? Resumiendo lo que se mencionó anteriormente, la religión es un conjunto de creencias y la ideología es una idea personal basada en tus valores. Según la ideología, todo tiene un precio que se va adaptando dependiendo de las necesidades, sea para ganar algo o no perder algo. Además de que está constantemente, va cambiando y generalmente no es impuesta, mientras que la religión no obliga a nada. ¿Y me podrías explicar qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo es una corriente de pensamiento que promueve el sometimiento absoluto a determinada doctrina o práctica de manera intransigente. Ha estado históricamente asociado a corrientes ideológicas o religiosas que imponen el absoluto acatamiento de sus preceptos, establecidos en los libros sagrados, y no admiten ningún tipo de réplica o interpretación contextual. De allí que los fundamentalismos sean dogmáticos por su postura intransigente, fanáticos por su militancia comprometida a toda prueba, y extremistas debido a las consecuencias catastróficas que pueden acarrear las posturas irreflexivas, inflexibles e intransigentes de los grupos fundamentalistas, que son capaces de llegar a cometer actos atroces de terrorismo para imponer su doctrina. ¿Y me podría explicar cuál es la historia del fundamentalismo? Como es sabido, es el término que acuñaron en Estados Unidos los hermanos Milton y Lyman Stewart, dos abogados californianos enriquecidos con negocios petroleros. Con la revolución iraní de 1979, el fundamentalismo consiguió acceder al poder por primera vez. La revolución triunfante contra la opresión del imperialismo y el neocolonialismo activó el sentimiento de guerra santa. A mediados de los 80 representaba una considerable fuerza en muchos países islámicos, sobre todo de Oriente Medio y el Magreb, en la mayoría de los cuales las organizaciones fundamentalistas y sus militantes estaban fuera de la ley. Lograron, sin embargo, su reconocimiento directo o indirecto. Los gobiernos árabes modernos veían con temor la posibilidad de la radicalización de las masas. Y ahora, sabiendo todo esto, ¿cómo se desarrolla el fundamentalismo? El fundamentalismo religioso o islámico se implementa debido a que varios grupos de personas siguen una corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados, por encima de la interpretación contextual, o más bien una explicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida. ¿Cuáles son las principales ideas del fundamentalismo? Es un sentimiento de minoría. El fundamentalismo se siente minoritario y aunque crezca en iniciar una mayoría en un determinado contexto, no pierden el sentimiento de minoría, postergada y combatida. El sentimiento de minoría de élite le sitúa de frente a la mayoría apóstata y prófana. Siempre son la víctima, que teniendo la verdad absoluta ante la mayoría desviada, justifican ser ofensivos y agresivos, porque en realidad se están defendiendo. Entre sus ideas están un pensamiento maniqueo y sectario, una oposición a la modernidad, tienen un proyecto sociopolítico, una referencia a una tradición de pureza original y por finalizar una obediencia ciega a la autoridad. ¿Y cuáles son sus principales representantes? Algunos de estos son Adolf Hitler con su libro Mi lucha y Mao Zedong con su libro Rojo. ¿Y cómo afectaría el fundamentalismo en la vida actual? Una ideología así no nos permite desarrollar nuestro pensamiento crítico, además de que está en oposición de la modernidad. Como fue mencionado anteriormente, lo que no nos permite crecer como sociedad, ni mucho menos cambiar, sea para bien o para mal.